Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de algo que está arrasando en el mundo de las tendencias capilares, algo que no solo es chic, sino también increíblemente práctico y, lo más importante, es una forma fantástica de lucir espectacular sin esfuerzo. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las trenzas africanas, inspirándonos en la deslumbrante Demet Özdemir, quien, como siempre, nos deja boquiabiertos con su estilo impecable. Si han leído bien el título, vamos a desglosar por qué la trenza africana de Demet Özdemir es un look que todas deberíamos considerar. Así que si están listos para darle un giro a su melena, para descubrir los secretos detrás de este peinado icónico y para inspirarse con una de las estrellas más radiantes, quédense conmigo. Y antes de que nos adentremos por completo en este mundo trenzado, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle a esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos cargados de estilo y consejos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos a empezar con lo que realmente nos importa, la trenza africana. ¿Por qué ha cobrado tanta fuerza? ¿Por qué la vemos en alfombras rojas, en calles y en las redes sociales? Pues bien, las trenzas africanas, también conocidas como trenzas de caja, son mucho más que un simple peinado. Son una expresión cultural, una herencia ancestral y a la vez, una tendencia totalmente moderna y adaptable. Y cuando vemos a alguien como Demet Özdemir luciéndolas, nos damos cuenta de la versatilidad y el impacto que pueden tener. Ella, con su belleza natural y su innato sentido del estilo, eleva este peinado a otro nivel, demostrando que las trenzas africanas no son solo para ocasiones especiales, sino para el día a día, para sentirse empoderada y chic. Lo primero que salta a la vista cuando pensamos en las trenzas africanas de Demet Özdemir es, sin duda, la perfección. La forma en que están hechas, la uniformidad de cada mechón, la forma en que enmarcan su rostro, es simplemente magistral. Y esto nos lleva a un punto crucial, la técnica. Si bien la idea de las trenzas africanas es maravillosa, su ejecución puede variar mucho. Una trenza bien hecha no solo se ve mejor, sino que también dura más y es más cómoda de llevar. Por eso, si están pensando en hacerse unas, es fundamental acudir a un profesional con experiencia. Ellos saben cómo seccionar el cabello correctamente, cómo aplicar la tensión adecuada y cómo asegurar las puntas para que queden pulcras y definidas. El resultado, como vemos en Demet, es una melena que parece peinada a la perfección durante días, casi como si fuera magia. Pero más allá de la técnica, hablemos de la estética. Las trenzas africanas ofrecen una cantidad de posibilidades asombrosas. Las podemos ver de diferentes grosores, desde las más finas y elaboradas que crean un look muy detallado, hasta las más gruesas y audaces que son más rápidas de hacer y tienen un impacto visual potente. Demet, en muchas de sus apariciones, opta por trenzas de grosor medio, que le dan ese equilibrio perfecto entre lo delicado y lo llamativo. Además, la longitud es otro factor clave. Las trenzas pueden llegar hasta la cintura, creando un efecto dramático y elegante, o pueden ser más cortas, un estilo más manejable y juvenil. La elección del largo dependerá de su preferencia personal y del estilo que busquen conseguir. Otro aspecto que hace que las trenzas africanas sean tan atractivas, y que Demet Özdemir sabe cómo aprovechar, es la textura. Estas trenzas aportan una dimensión y un movimiento increíbles al cabello. Si tienen el cabello liso, las trenzas le dan esa textura interesante y ese volumen que a veces es difícil de conseguir. Si ya tienen ondas o rizos, las trenzas pueden intensificar esa textura y crear un look aún más exótico y lleno de vida. Y no olvidemos la posibilidad de jugar con el color. Las trenzas africanas son perfectas para incorporar extensiones de colores vibrantes, mechas degradadas o tonos sutiles que añadan un toque de originalidad a su look. Aunque Demet suele optar por tonos naturales, la versatilidad del peinado permite explorar un sinfín de opciones cromáticas para quienes buscan algo más atrevido. Ahora, un tema que preocupa a muchas, el cuidado. ¿Son las trenzas africanas un peinado de alto mantenimiento? La respuesta es sorprendentemente no. Una de las grandes ventajas de las trenzas africanas es precisamente su durabilidad. Una vez hechas, pueden durar varias semanas e incluso meses con el cuidado adecuado. ¿Y cuál es ese cuidado? Pues en general, se trata de mantener el cuero cabelludo limpio e hidratado. Muchas personas optan por lavarse las trenzas con champú diluido, asegurándose de que no queden restos y de que el cabello se seque completamente para evitar malos olores o el crecimiento de moho.
El uso de aceites capilares o lociones para el cuero cabelludo también es fundamental para mantenerlo saludable y prevenir la sequedad o la picazón. Además, para mantener las trenzas luciendo impecables, es recomendable dormir con un pañuelo o gorro de seda para evitar el frizz y el encrespamiento. Si notan que las trenzas se aflojan un poco con el tiempo, pueden acudir a su estilista para que las refresque, lo que se conoce como retwist o rebobbing dependiendo del estilo de trenza. Pero no solo la practicidad y la durabilidad hacen que las trenzas africanas sean tan geniales. Hablemos de la moda. Las trenzas africanas son un eco de la rica herencia cultural de África, un continente lleno de diversidad y belleza. Son un símbolo de fuerza, de identidad y de orgullo. Ver a celebridades como Demet Özdemir, una figura influyente a nivel internacional, adoptar y lucir este peinado de una manera tan elegante y moderna, ayuda a normalizarlo y a celebrarlo. Demuestra que la belleza es diversa y que los peinados tradicionales pueden ser reinterpretados y adaptados a cualquier estilo contemporáneo. Es una forma de honrar el pasado mientras se abraza el futuro. Y cuando hablamos de Demet Özdemir, no podemos obviar el factor inspiración. Ella tiene esa habilidad innata para combinar a la perfección la moda, la belleza y la personalidad. Sus trenzas africanas no son solo un peinado, son una declaración de estilo. Las hemos visto lucirlas en eventos formales, dándoles un toque exótico y sofisticado a sus vestidos de gala. También las hemos visto en su día a día, en looks más casuales, demostrando que son un peinado versátil que se adapta a cualquier ocasión. La forma en que las lleva, ya sea recogidas en una coleta alta, sueltas con algunos mechones sueltos alrededor del rostro, o adornadas con accesorios sutiles, siempre resulta impecable. Esto nos enseña que no se trata solo de las trenzas en sí, sino de cómo las integramos en nuestro propio estilo y cómo las hacemos nuestras. Ahora sé que muchas de ustedes podrían estar pensando, ¿pero mi tipo de cabello es adecuado para las trenzas africanas? La respuesta es un rotundo sí. Las trenzas africanas son increíblemente versátiles y se adaptan a una amplia gama de tipos de cabello, desde el liso y fino hasta el rizado y grueso. Si tienen el cabello natural, las trenzas pueden ser una forma fantástica de protegerlo, permitirle crecer y evitar el daño causado por el calor y las herramientas de peinado. Si tienen el cabello teñido o con tratamientos químicos, las trenzas pueden ofrecer un respiro, permitiendo que el cabello se recupere. La clave está en la técnica y en el cuidado posterior. Un buen estilista podrá adaptar la técnica de trenzado a las características específicas de su cabello para asegurar los mejores resultados y la máxima comodidad. Para aquellas que están considerando dar el paso, pero aún tienen dudas, les animo a que busquen inspiración. Miren fotos, vean vídeos, investiguen diferentes estilos. Las redes sociales están llenas de ejemplos maravillosos de trenzas africanas en todo tipo de personas y tipos de cabello. Y por supuesto, miren a Demet Özdemir. Ella es un ejemplo brillante de cómo se pueden lucir unas trenzas africanas con gracia, estilo y confianza. Piensen en la comodidad que ofrecen. Imaginen poder despertarse por la mañana y tener el cabello listo, sin necesidad de pasar horas frente al espejo. Esa es la magia de las trenzas africanas. Es un peinado que te libera, que te permite concentrarte en otras cosas mientras te ves increíble. Además, el aspecto de las trenzas africanas es intrínsecamente elegante. Cada trenza bien definida proyecta una imagen de pulcritud y atención al detalle. Cuando Demet Özdemir luce sus trenzas, no solo está a la moda, sino que también irradia una confianza que es contagiosa. Este peinado, cuando se hace bien, puede mejorar la forma de la cara, resaltar los pómulos y dar una apariencia general más definida. Es una forma de realzar su belleza natural sin la necesidad de maquillaje excesivo o peinados complicados. Es un estilo que habla por sí solo. Y no olvidemos la protección que brindan. Para quienes desean dejar crecer su cabello o protegerlo de los elementos, las trenzas africanas son una solución excepcional. Al mantener el cabello recogido y protegido, se reduce el riesgo de roturas y puntas abiertas. Esto permite que el cabello alcance su máximo potencial de crecimiento, fortaleciéndose desde la raíz hasta las puntas. Es una inversión a largo plazo en la salud y la belleza de su melena. En resumen, la trenza africana de Demet Özdemir es un testimonio de la elegancia atemporal, la practicidad moderna y la rica herencia cultural. Es un peinado que celebra la diversidad, la fuerza y la belleza en todas sus formas. Es una forma de darle un toque exótico y sofisticado a su look,
al mismo tiempo que disfruta de la comodidad y la durabilidad que ofrece. Es un peinado que, cuando se ejecuta con maestría y se cuida adecuadamente, se convierte en una obra de arte capilar. Así que, mis queridas, espero que este vídeo les haya inspirado y les haya proporcionado información valiosa sobre por qué las trenzas africanas son un peinado tan increíble, especialmente cuando las vemos lucir por figuras como Demet Özdemir. Hemos hablado de la técnica, de la estética, del cuidado, de la moda y, por supuesto, de la inspiración que nos brinda. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje por el mundo de las trenzas africanas. De verdad, aprecio enormemente su tiempo y su dedicación a nuestro canal. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este peinado. ¿Ya lo han probado? ¿Les gustaría hacerlo? ¿Hay algún aspecto específico que les preocupe o les interese más? Por favor, dejen sus comentarios aquí abajo. Sus opiniones son súper importantes para mí y me encantan leerlas. Y si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado útil o entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquiera que esté buscando un cambio de look o quiera inspirarse en las últimas tendencias. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Con eso se asegurarán de estar al día con todos nuestros próximos vídeos llenos de consejos de belleza, moda y estilo. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchos besos.